Bueno, perfecto. Pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Foucault. Y bueno, pues el día de hoy vamos a meternos a esto que se conoce como la arqueología del saber, que bueno, pues es tratar de develar o de ir elucidando según la obra de Foucault, cómo es que se forma el conocimiento, o esto que podríamos denominar como el conocimiento, y cómo está entrando a los ejercicios de justificación del uso del poder, ¿de acuerdo? Entonces espero que les guste la presente sesión, pónganse cómodos, también espero que estén disfrutando unas bonitas vacaciones de Semana Santa, muy calurosas, de paso. Y bueno, rapidísimo, saludo a los que tengo aquí en el superchat. Está Luis Ro, Arti, Edwin, Laura, 3V y Cultura Global. Bueno, pues hola a todos, qué bueno que andan por ahí. No olviden el like, va rapidísimo un conjunto chiquito de comerciales. No sin antes mencionarles que bibliografía, pues vamos a seguir manejando las de la que veníamos manejando desde hace como 15 días. Creo que con esto es suficiente para adentrarnos en este tema. Y ahora sí van los comerciales chiquititos. El primero de ellos, pues es una cordial invitación a que se suscriban. A todos los que están viendo el directo, pues aquí está la cajita del superchat para todo lo que se ofrezca. También estamos, bueno, pues aquí abajito en la caja de comentarios, en caso de que estén viendo retransmisión o el video resumen, dejen todo lo que gusten y manden. Y bueno, ahí está, no olviden el like. Bueno, también tenemos un canal secundario, ¿no? El abogado en llamas, hay enlaces a este canal aquí abajito, ahí por si gustas ir a darte una vuelta, hay un canal de filosofía del derecho. Más bien, hay un curso de filosofía del derecho en ese canal ahí por si gustas darte una vuelta. También pues agradezco enormemente a los miembros del canal, porque gracias a sus aportaciones o retribuciones económicas el pensamiento en llamas sigue aquí. Entonces muchas gracias, y en caso de que estés en la posibilidad de volverte un miembro, bueno, pues adelante, hay ofertas exclusivas para miembros que todavía les estoy dando ahorita un nuevo formato, pero bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que se quieran volver miembros. Bien, pues ya, se acaba la parte de los comerciales y vámonos con todo respecto a este tema del saber y el poder en Foucault. Aquí sí me gustaría decir varias consideraciones preliminares. La primera de ellas es que, pues digamos, hay una lectura equivocada o errónea de Foucault cuando de pronto se le quiere ver o se le quiere presentar como un relativista absoluto, ¿no? Algo así como alguien que niega la existencia de algún tipo como de conocimiento objetivo y que pues todo termina supeditándolo a las cuestiones culturales del momento, a las relaciones históricas, ¿no? Entonces, es una lectura un tanto errónea de Foucault, porque al final del día lo que está resaltando aquí la obra es cómo a nivel histórico se ha utilizado cierto tipo de narrativas que no necesariamente son conocimiento, pero se presentan como conocimiento para justificar el ejercicio del poder, lo cual es una tesis completamente diferente a la del relativismo epistémico y etcétera, ¿no? Ahí hay un curso de epistemología por si lo quieres checar, nos metemos a más detalles respecto al relativismo. Bueno, entonces la primera consideración preliminar va en este tenor de ideas. Entonces, ya cuando uno se pone a analizar a detalle este texto de la arqueología del saber en Foucault, bueno, pues lo que vamos a notar primero que nada, pues es una epistemología ya presupuesta, digamos, una epistemología de qué es el verdadero conocimiento para Foucault, ¿verdad? Que justo esto lo vamos a ir aclarando conforme en la exposición de la presente sesión, pero sí quería ser muy enfático en este punto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con estas lecturas que tratan de relativizar todos los escritos o todos los dichos de Foucault para consideraciones que no necesariamente van para esa índole, ¿no? Entonces, esto es la primera acotación. Ahora, lo que sí notamos constantemente en los discursos del siglo pasado sobre la historia de la ciencia es este tema de la institucionalización, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la institucionalización? Pues es este conjunto de organizaciones que van desde la universidad, pero no se agotan exclusivamente en la universidad. O sea, hay que tener en vista esto. Van más allá, hay organizaciones internacionales, conferencistas, incluso hasta tus coachings de redes sociales forman parte de esta institucionalidad. Ahorita decimos por qué. Y entonces, como les decía, en las historiografías de la ciencia del siglo pasado, es decir, siglo XX,
resalta mucho este tema de cómo a nivel social o a nivel comunitario cierto tipo de narrativas se terminan aceptando como científicas por parte de la gente, por parte de la sociedad, cuando hay este respaldo de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos sentidos, Foucault está metido como en todos estos conjuntos de discusiones muy a la Kuhn, ¿de acuerdo? Del rollo de los paradigmas en ciencia, etcétera. Ahí tenemos un curso de filosofía de la ciencia en el canal por si gustas profundizar más en este aspecto, que en última instancia, de nuevo, no se trata exclusivamente de negarle una objetividad a la ciencia, sino de ir viendo cómo a nivel sociológico, si se prefiere, pues digamos, estas instituciones juegan un papel fundamental para ir creando en el imaginario de una sociedad lo que se va a llamar como la verdad. Esto es algo importante, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de la así llamada arqueología Foucaultiana, lo que estamos haciendo es un trabajo como de paleontólogo. Si ustedes recuerdan la película de Jurassic Park, ¿no? O sea, que pues está este científico del sombrerito, un paleontólogo, se dedica a pues desenterrar huesos, y entonces a partir de este desentierre de huesos, pues lo que hacen los paleontólogos es tratar de reconstruir cómo era este animal prehistórico. Bueno, pues es lo mismo que estamos haciendo aquí cuando hablamos de una arqueología del saber, es decir, es tratar de ir al pasado e ir viendo como todos estos restos, todas estas evidencias de narrativas de viejas verdades, lo que antes la gente consideraba como una gran verdad, para ir reconstruyendo cómo estaban funcionando todas estas maquinarias. Entonces, es muy importante entender esto, que pues el análisis Foucaultiano de la arqueología está muy centrado a las narrativas del pasado. Por eso es como de pronto un poquito complicado pensar que en este preciso momento podamos tener una arqueología del saber. Esto se hace a posteriori, es decir, 10, 20, 30 años, ¿de acuerdo? Porque en el momento presente o en la actualidad no perdamos de vista que aquellos que pues nos dedicamos a la enseñanza o a la investigación o a escribir libros, a hacer conferencias y demás, estamos metidos en una institucionalidad. O sea, esto es inevitable. ¿Por qué es inevitable este aspecto? Porque pues hay toda una formación disciplinar, académica, etcétera, del fondo, que, o, bueno, desde el fondo, que de pronto cuando tú tratas como de sacarte todos estos aspectos, pues te quedas con el discurso amorfo o con el discurso sin, pues digamos, un orden conceptual, congruente, etcétera. Por eso de pronto hacer como arqueologías del momento presente se vuelve sumamente complicado. Digamos que sería algo así como el espejo tratando de ver su propio reflejo, y entonces te van a salir cosas muy extrañas, y de todo esto es consciente Foucault, ¿no? Entonces las arqueologías son sobre el pasado, pero esto no quiere decir que por el hecho de ser arqueología sobre el pasado, pues dejan de tener repercusiones en nuestro momento actual. O sea, hay muchas narrativas discursivas del saber que no necesariamente vienen de la academia, pero que a nivel social tienen esta validación de verdaderos conocimientos. Entonces, podrías aplicar esta arqueología para el discurso del New Age, está todo lo que pasó con Jacobo Grinberg y sigue pasando, ese tipo de cosas. Cuando tú haces esta, pues digamos, reconstrucción de cómo se dio el saber de Jacobo Grinberg, pues empiezas a ver institucionalidades de fondo, cosas muy curiosas, ¿no? Pero a ver, entonces, este es otro aspecto importante que aquí yo les quería resaltar. Ahora, esto de la institucionalidad del discurso, o la institucionalidad de pues, todo aquello que se presupone como algún tipo de saber, o de conocimiento hacia secas, ¿qué implica? Bueno, que implica que a los estudiantes, o a todas aquellas personas que de pronto siguen una guía, o a un profesor, etcétera, pues tengan al final del día un mapa conceptual de la realidad ya preestablecido, dado en la misma enseñanza. Dicho de otra forma, o sea, cuando tú vas a una escuela a aprender, lo que te venden son como unos, pues sí, lo podríamos utilizar así, o podríamos emplear así esta analogía, como unos lentes, unas gafas, unos binoculares, a partir de los cuales tú ves toda la realidad. Y no es, digamos, esto dado de una manera 100% inocente, sino que hay una intención política detrás de todas estas instituciones. Es decir, en una universidad se enseña lo que se enseña por algún interés de alguien del poder, ¿no? De pronto, ser demasiado cándido o ingenuo respecto a la idea de que pues, las universidades no siguen intereses políticos, pues implica
vivir en una especie de fantasía muy rara, ¿no? Pero, como les digo, para Foucault la institución no nada más es la universidad o la escuela. Hay más tipos de instituciones pues en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, a Foucault le empieza a tocar toda la cuestión de la radio. La radio, los medios de comunicación son instituciones. ¿En qué sentido? En que pues tienen toda una jerarquía estructurada de quién es, por ejemplo, así como en las universidades, quién es el reportero máster y el reportero que pues a ese no se le cuestiona y pues se le toma como una verdad absoluta todo lo que dice, y te vas hacia abajo en la jerarquía vertical y te encuentras con el pasante que a lo mejor nada más lleva el café, este tipo de cosas. Y entonces es importante resaltar es cómo el saber para Foucault no nada más se está como construyendo a nivel de pues de la universidad, también afuera de las universidades existen estas instituciones jerárquicas de donde pues, hay un personaje que no se le cuestiona, etcétera, y tienen, digamos, esta misión de construir estas gafas con las cuales la gente vea la realidad, ¿de acuerdo? Y en este sentido muy curioso o muy, ¿cómo decirlo?, perspicaz, pues pareciera que para Foucault nosotros vivimos rodeados de instituciones. O sea, incluso aunque tú jamás hayas ido a la escuela, ponle, te criaste desde casa o algo así por el estilo, bueno, pues ahí tú tienes a la institución. La familia para Foucault es una institucionalidad muy concreta. O sea, los padres te van a meter, cierta visión de la realidad que está sirviendo a un interés político que de pronto los propios padres se dan cuenta de ello. Y entonces aquí viene la noción del discurso en Foucault, ¿no?, que es muy importante. O sea, ¿qué es el discurso Foucaultiano? Bueno, de nuevo, no es una noción que nos lleva de inmediato como a un callejón sin salida relativista, sino más bien es una especie de herramienta conceptual que está utilizando Foucault, esto del discurso, para resaltar a todas las narrativas que se construyen desde las mismas instituciones para un interés político. Entonces, tienes el discurso, por ejemplo, que les gusta, cotidiano, ¿no?, que a lo mejor está en sus países, el discurso del ciudadano responsable, ¿no?, que pues es aquel que sale a votar, que paga sus impuestos, que está muy atento de lo que pasa en el Estado y las reglas de la comunidad, etcétera. Bueno, pues esto se da desde la institucionalidad de las mismas organizaciones del Estado y se le llama discurso para ver o resaltar este efecto de, pues digamos, de caja de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que perder de vista estas dos ideas, que todo discurso en Foucault pues lleva de fondo una institucionalidad. Ahora, tú te puedes preguntar de una forma muy interesante, oye, ¿y esto que nos está diciendo Foucault no es otro discurso proveniente de algún tipo de institucionalización? Y es curioso porque cuando a Foucault se le llegaba a preguntar esto, a decirlo en entrevistas y demás, pues Foucault decía que pues al final del día esto sí puede tener una orientación política, lo que él mismo está escribiendo, nada más que aquí el detalle como muy importante a resaltar es que cuando en la misma narrativa tú notas la posibilidad de algún interés o de algún eje político detrás, hay como una especie de efecto de neutralización en la misma idea, es decir, te empiezas a dar cuenta que ni siquiera esta misma narrativa que duda de todas las narrativas es 100% confiable. Cosa que no se da en otros tipos de discursos o narrativas, ¿no? En ese sentido, se te presenta como la verdad absoluta y lo tienes que aceptar y más, ¿no? Porque si no viene un rechazo en la institucionalidad, un rechazo dentro de todas estas estructuras organizadas que están concentradas o dedicadas a fabricar una visión del mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, aquí algunos han visto influencias de Wittgenstein en Foucault y parece que sí es el caso, porque Foucault en la arqueología del saber nos habla de las reglas del discurso, ¿no?, que no tienen que ver con esto de la gramática y que pues escribe todes en lugar de todos, no va por ahí al final del día, sino que es algo más profundo. ¿En qué sentido profundo? En el sentido de que las reglas del discurso también terminan siendo reglas del comportamiento. Es decir, que para Foucault, según cómo le llamas a los objetos, cómo le vas diciendo, pues, se va determinando tu comportamiento hacia ellos. Entonces, no te comportas igual cuando tú llamas a las cosas de una manera bonita, agradable, etcétera, así las nombras como algo feo, algo desagradable, etcétera.
Entonces las reglas del discurso, que son dadas por una institucionalidad muy determinada, muy concreta, pues también ayudan a, pues digamos, a la normatividad del comportamiento. O sea que estas visiones del discurso dan como último resultado una normatividad en nuestras acciones. Que por ejemplo, esto, como les decía, es una influencia en Wittgenstein, porque Wittgenstein, con todo este rollo de los juegos de lenguaje y demás, que pues ahí tenemos todo un curso en el canal sobre Wittgenstein, termina resaltando que detrás de los usos del lenguaje, pues hay toda una regla de comportamiento, conducta lingüística, que termina no nada más moderando o normando tus palabras, sino también tu comportamiento frente a los demás. O sea, en Wittgenstein esto es tan fuerte que tiene que ver incluso con cuestiones de que existe algo como el lenguaje psicológico, que incluso hasta te enseña cómo sentir contigo mismo. Es un tema ahí bastante profundo. Entonces, ahí hay una influencia de Wittgenstein en Foucault, en el sentido de resaltar la cuestión de que en el discurso, estas instituciones, que de nuevo, vuelvo a enfatizar, no nada más se agotan en la escuela o en la universidad, van más allá, van desde medios de comunicación, la familia, tu grupo de amigos, este periodista o este youtubero al que tanto le tienes fe o al que tanto le tienes confianza, etcétera. Te institucionaliza, te mete todas estas visiones del mundo, luego te va a dar unas reglas del discurso, o sea, unas reglas para hablar de las cosas de cierta forma muy concreta y muy determinada, que terminan siendo reglas del comportamiento. Entonces, este youtubero, el Temach, puede ser un gran ejemplo de todo eso. O sea, no nada más es un rollo de que son palabras bonitas o interesantes o desafiantes las que está pronunciando este youtubero, sino que tienen una función de normal comportamiento. A veces a lo mejor puede ser muy como subverticio o muy por debajo del agua, etcétera, pero ahí están esas consecuencias normativas en el comportamiento. Entonces, según como tú hables, así te vas a comportar. Es una idea interesante que, por ejemplo, lo vamos a ver en las palabras y las cosas, ¿no? Eso es video de la próxima semana, bueno, tema de la próxima sesión en vivo. Y bueno, entonces, aquí es donde se está ejerciendo ahora sí el poder político a todo su esplendor. O sea, cuando tú llegas, y si recuerdan del libro de Orwell, ¿no? De 1984, que existe esto que se conoce como la nueva lengua. Cuando tú llegas como institucionalidad, diseñas estos discursos que en última instancia están diseñados también para que la gente empiece a nombrar las cosas de cierta forma, hay un efecto en el comportamiento y ahí empieza a darse la cuestión política, sin que, y esto es lo interesante, sin que los hablantes o sin que los usuarios cotidianos se den cuenta. Vamos a poner varios ejemplos. Primer ejemplo, cuando llega, ¿no?, el discurso psicológico y te dice que si te sientes abrumado, como con una sensación muy fuerte de que algo malo te va a pasar, etcétera, eso se llama ansiedad y te empieza a dar todo un cuadro clínico de descripción de la conducta, etcétera, y tú asumes ese significado, termina repercutiendo en tu comportamiento. Y entonces por eso es interesante ver cómo cuando este discurso de la ansiedad, ¿no?, se popularizó a nivel social, digamos, te empieza a diluir la semántica del mismo concepto de ansiedad, es decir, te empieza a volver muy poco, pues digamos, delimitante el concepto, porque esa es su intención, que trate de incluir cualquier tipo de comportamiento anómalo para que tú tengas estas consecuencias normativas en el comportamiento de ir a buscar a un corrector, que son estos grandes personajes de la clínica y demás, que ya hemos comentado en otras sesiones, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando tú empiezas a llamar de forma diferente a las cosas, a como acostumbradamente tú le llamabas, pasa mucho con las mascotas, ¿no? O sea, cuando tú le empiezas a decir mi niño, mi corazón, etcétera, desde ciertas institucionalidades que pues, esto se motiva, este tipo de cambios, puede ser una serie de televisión, puede ser un programa de estos espantosos de sitcoms y demás. Bueno, pues en última instancia hay toda una normatividad de fondo que te está diciendo trata como niños a los animales, a los perros, y de esta manera pues vas cambiando todo el comportamiento que tiene que ver con la maternidad, la paternidad, etc. Son consecuencias ahí muy fuertes que se dan a nivel de las reglas del discurso, ¿sí? Por
Por eso es interesante observar cómo en nuestros días decirle a un perro animal puede ser considerado ya un insulto para el perro. Cosa muy extraña, porque pues, hace 100 años esto no era un insulto, pues, un perro es un animal y se acabó. Pero conforme estas instituciones fabrican este discurso de que el animal es como si fuera tu niño, un ser muy cercano a ti, etcétera, cambian la semántica y al cambiar la semántica ya alteró tu comportamiento. Ese es el fin político que hay detrás de las narrativas. Cambiar el significado de los nombres de las cosas nombradas, etcétera, para tener todos este tipo de comportamientos emparejados con el lenguaje. Por eso el lenguaje al final del día no es una cosa menor, alterarlo, ni moverle, nada por el estilo. Foucault era muy consciente de ello, ¿no? Entonces, ahora sí, ya una vez que el individuo ha aceptado pues las narrativas discursivas, que bueno, esta aceptación se da cuando tú ya empiezas a utilizar los términos de estos discursos, o sea, cuando viene el Big Pharma con su psiquiatría, su psicología, etcétera, y te dice que esto es ansiedad, que este comportamiento es ansiedad, tú aceptas esa significación, te comportas de acuerdo a ese mismo significado, pues ahí viene el ejercicio del poder, ¿sí? Es decir, ya cuando los individuos interiorizan el nuevo significado dado por estos discursos y se comportan como se esperaba que se comportaran, ahora sí ya viene toda esta legitimación y viene todo este cúmulo gigantesco de aprobación social que tiene en nuestros días el psicólogo, el psiquiatra, todo el sector médico, así que no se les cuestiona nada, ¿no? O sea, todo lo que dicen es verdad absoluta. Algunos discursos científicos muy curiosos o muy cercados a la eugenesia del señor Bill Puertas, etcétera, no se les cuestiona, y así. Entonces, de esta manera es cuando ya hay un ejercicio pleno de poder por parte de, pues, digamos, estas narrativas. Pero aquí lo interesante a observar es que uno pensaría que es el Estado, ¿no? O sea, volvemos al tema de que tienes esta narrativa, otra narrativa más, en donde crees que el Estado es el único ente malvado que ejerce poder, pero no es cierto. O sea, en realidad son los individuos en nuestras relaciones particulares en donde se ejercen estos poderes disciplinares, ¿no? Esto lo vimos desde la sesión de las sociedades disciplinarias de Foucault con el panoptismo y demás, y aquí otra vez volvemos a lo mismo. O sea, es interesante observar que cuando una persona ya interiorizó estos discursos de las grandes instituciones, se transforman en algo así como el agente Smith. No sé si se acuerdan de esa película de Matrix, ¿no? Que el agente Smith tiene en la primera, ¿no? Tiene como la habilidad o la capacidad de meterse como en el cuerpo de las personas y transformarlas en agente Smith, ¿no? Eso es lo que termina generando los discursos al final del día. Cuando la gente los metaboliza, es decir, los acepta por completo como parte de su crisol con el cual están observando la realidad, con el cual también están explicando esta misma realidad, cuando hay un agente o una persona que no está de acuerdo con esta narrativa, las personas que ya aceptaron la narrativa se transforman en agentes Smith, es decir, en agentes del orden social. Y esta es la microfísica de los poderes, esta es la esencia detrás del concepto de microfísica del poder en Foucault. Es decir, son individuos que actúan como protectores o digamos vigilantes de un orden social establecido, y en este orden de ideas pues el Estado ya no tiene que contratarte agentes de la KGB, ni del FBI, ni de la CIA, ni nada por el estilo, porque los nuevos vigilantes en la modernidad, acuérdense que esto está muy orientado también al análisis de lo que pasa en la historia de la modernidad. En la historia de la modernidad, los nuevos protectores públicos son los ciudadanos, y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, cuando ves, ¿no?, a este personaje católico o cristiano muy fanatizado defendiendo este crisol, pues es el agente Smith, es un agente Smith transformado que está dedicado a custodiar, pues digamos, cierto ejercicio del poder por parte de ciertas élites. O cuando ves a estos personajes defendiendo al capitalismo, ¿no?, como si se pudiera defender un sistema económico, ¿no? En fin, es otro tema. Pero cuando ves a estos personajes defendiendo como el sistema económico, etcétera, o al revés, ¿no?, denostándolo por completo, son agentes Smith de ciertos equilibrios y de ciertos
instrumentos de poder que desde las mismas instituciones ellos ya aceptaron como una visión de la normalidad. Y eso es precisamente lo más siniestro. O sea, si ustedes observan como el grueso de la complexión social de la sociedad que ustedes les rodea, verán que la gente están defendiendo intereses que no son propios, sino que son intereses de ciertas élites escondidas, izquierda, derecha, arriba, abajo, eso no importa, al final del día es un interés que no es de ellos, sino que es un interés de mente colmena, y todo eso se da por la institucionalidad. Entonces, se supone que, por ejemplo, esta es una vieja promesa de la escuela crítica y de los discursos de orientación marxista. Se supone que criticando las narrativas, viendo como, pues, qué interés económico, político hay detrás de cierto discurso, tú te liberas. Pero el problema, y esto es algo que empieza a señalar Foucault, es que a veces criticar estas narrativas puede implicar más nuevas narrativas y nunca te sale. Por eso, en este punto de la arqueología del saber, pues llegas a un profundo escepticismo con Foucault, en el sentido de, pues, cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Parece que Foucault dice aquí, no hay manera de saberlo, sino que uno como individuo está metido en un torbellino ideológico, dando vueltas sin parar, ¿no? Digamos que la única manera como de obtener un reposo es haciendo todas estas arqueologías, pero pues, el detalle es, ¿y ahora qué hacemos? O sea, parece que Foucault en muchos sentidos dejó esto sin una respuesta clara. Y bueno, pues quédense con esa pregunta, ¿ahora qué hacer? ¿De acuerdo? Y bueno, de esta manera cierro la sesión. Espero que les haya gustado. Me voy directo al superchat aquí con los que estoy en vivo. Los que ven la retransmisión, muchas gracias. No olviden el like. Y aquí abajito está la cajita de comentarios para lo que se ofrezca.